Julieta Silverberg protagoniza en teatro el unipersonal Prima Facie, encarnando a una abogada que defiende a abusadores sexuales y que cambia de perspectiva al convertirse en víctima. A la vez acaba de interpretar, todavía no la hemos visto, pero será pronto, a Gilla Murano en una serie que se va a estrenar en los próximos meses y que relata la historia de la primera asesina serial argentina condenada a cadena perpetua. Estamos con Julieta Silverberg aquí en los estudios de GPS Audiovisual. Muy bienvenida y gracias por acompañarnos, Julieta. Muchas gracias, un placer venir a conversar contigo, que ¿Cómo siempre estás? hablamos por Sí, Zoom. sí, es cierto, sí. Bien, muy Ujú, bien. ujú. Eh, Bueno, está buenísimo estar muy bien en este momento. ¿Cómo se puede? Está bien, perfecto. Desde junio del año pasado estás protagonizando este unipersonal, ¿no? Sí, Prima Facie. Y ahí encarnas a una abogada que defiende a abusadores y al mismo tiempo a la vez es víctima. sí. ¿Cómo, de qué manera decidiste encarar este personaje tan complejo? La, ¿Dónde decidiste poner el acento? Mira, la obra es una maravilla. De dramaturgia es increíble. Cuando la leí, me conmovió un montón, muchísimo. Em, Además de que es muy generosa para un actor, para una actriz, porque nada, es un monólogo y realmente pasa por todos los lugares que se te pueda ocurrir. Em, la obra la dirige Andrea Garrote, Mm, que es una maravilla de directora y de actriz. Así que nada, yo había recién parido a mi segundo hijo. em, Había asumido este nuevo gobierno y les pedí por favor que me esperaran para hacerla un cachito, porque al lugar, ¿no? Como mm, para hacerla, digamos, como un momento sí, tan complejo, ¿no? Y en donde está metiendo el dedo tan en la llaga en cualquier perspectiva de género, todas las políticas de han género sido, totalmente sí. desfinanciadas, como una provocación espantosa, permanente. eh, y también un retorno de un discurso bien feo, ¿no? Sí, Bien sí. eh, Retrógrado. retrógrado y muy agresivo, muy Mm, violento. Así que me parece muy atinada la obra para hacer en este momento. O sea, no sobra ni un segundo. Em, Así que todo eso es lo que me convocó y la verdad, y teatralmente es muy rica la obra, es ujú, perfecta. Bueno, ujú, ojalá puedas ujú, venir ujú, a verla. Es como una partitura bien perfecta. ujú. Eh, Así que... ¿Y qué pasa después de un año y medio casi de estar sola sobre un escenario? ¿Qué te surge en lo personal con una experiencia así tan fuerte, no? Sí, es bien intenso lo que pasa con el público. Eh, Se arma así como un diálogo muy apretado con el público. Y la obra es una obra compleja, eh, en el sentido que jamás la puedo hacer ni un minuto de taquito, así como relajada Mm, y bueno, y una función mejor. O sea, la obra es para estar con un presente absoluto en el escenario y muy conectada conmigo y muy conectada con la obra, como que no puedo pasarla por alto, digamos. Así que eso me mantiene bien entretenida. em, Porque tengo que estar muy ahí. O sea, no ujú. eso. Entonces, eso hace que sea bien siempre en presente y que sea un placer hacerla, aunque esté sola, y haya pasado bastante tiempo. Siempre es un gusto y para la gente es como una experiencia.
venir. Ujú. Está buenísima. ¿Qué va a buscar el público en prima facie? ¿Qué notás que ocurre? Mira, hay como distintos públicos, ¿no? Entre las mujeres se arma algo muy intenso. Este, hay un montón de hombres que vienen también, y yo lo agradezco y lo disfruto. Hombres grandes, hombres jóvenes, adolescentes también mujeres que vienen y es buenísimo porque buscan, yo creo, que es necesario hablar de eso, es necesario Ujú. verlo, es necesario poder conectarse con lo que pasa, con lo que le pasa a uno, con eso, hombres, mujeres, siempre que vienen conocidos y gente no conocida también me escribe, nos quedamos charlando después de la obra. Es bien llamativo que vienen un montón de abogados y abogadas, jueces, fiscales, em, que me han esperado a la salida del teatro. Ujú. Em, Muchos abogados me dicen, ay, me conmovió muchísimo. Y yo digo, wow, mira, digo, son casos que en realidad ellos ven en la vida real todos los Claro. días, ¿no? ¿Por qué les conmueve tanto en una obra de teatro? Y yo creo que hay algo como de la profesión que tiene cierta frialdad, con la cual que es de lo que habla la obra, ¿no? Como el Mm. vacío judicial que queda, cómo se atan a las normas y a las Y, reglas claro, y hay un del distanciamiento. entramado jurídico y en realidad estás tratando con gente, o sea, Mm. y las víctimas están padeciendo en su relato, están reviviendo su violación, su abuso, y como eso no es contemplado, bueno, viste, como bueno, si se Sí. contradijo, se contradijo, no sé, cosas para mí tremendas, y decís, che, pero trabajan con personas, no están trabajando con una compu. Entonces, ¿cómo puede ser que... Pero bueno, se ve que la obra les toca una fibra porque salen absolutamente conmovidos. Así que me parece que tiene un rol social bien importante la obra, así en cuanto a abogados que vienen a verlas y jueces, como que les Ujú. hace replantearse cosas. Claro, la forma de encarar, ¿no? Mm, Estos casos. Ahora, bueno, recién lo relaciono con algo de lo que comenzaste a hablar recién, que es el desfinanciamiento de la cultura en general y de las políticas de género en particular, ¿no? ujú. Emocionalmente, esta obra entonces es necesario sostenerla en este momento. Emocionalmente y políticamente, por Mm. eso te digo, tiene como, Ujú. digo, viene a ocupar un lugar en un momento que necesitamos de esos lugares, porque nos están intentando correr permanentemente. Ujú. Así que sí, es especialmente necesaria, creo yo, Ujú. ahora. Y la gente también te lo dice eso. Sí, Ajá, sí, sí, un ajá, montón. ajá. ¿Y cómo te sentís vos en medio de esas apreciaciones, de esas situaciones? Después de la obra, Sí. no, yo lo agradezco, yo la amo la obra, como que es fuerte lo que pasa y me conecta como de un lugar bueno con mi profesión, ¿no? Como decís, ay, qué bueno. O sea, siempre digo, bueno, no somos médicos, no operamos gente. De última decís, bueno, pero hay un rol también como en el arte importante y está bueno en algunos proyectos que uno encara, recordarlo, Ujú. como que es una Sí, función importante. sí. Tratamos con almas, ¿no? En Sí, todo caso. sí, Digo, desde el punto de vista de totalmente. las actrices, los actores, ¿no? Sí, 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 Este, sí. No, y eso. O sea, es difícil siento que la obra es mucho más interesante, mucho más profunda. eh,
de lo que es narrar de qué trata, ¿no? La verdad no tiene ningún golpe bajo, ni no es nada solemne. Incluso tiene unas partes bien divertidas, te diría. Al principio, no después. Pero bueno, nada, no sé, me llegan un montón de, como que nunca me pasó así tan unánime de que la gente se me acerque o me manden mensajes contándome experiencias personales, que es un montón, ¿no? Yo respondo con respeto y agradecimiento que me participen de sus experiencias, pero me dicen, sentí que éramos hermanas anoche. Un montón, me dice, fuimos amigas, fuimos amigos ayer en la noche. No sé cómo, te juro, se arma un lazo así con el público que es bien fuerte. Claro. Y eso es hermoso, porque lo que más tenemos que lograr ahora es conectarnos entre nosotros. La empatía, ¿no? Sí, empatizar y solidarios sobre todo, ¿no? Solidarios y humanos, ¿viste? Hay tanta deshumanización que nos consume y nos deprime. Entonces, no hay nada mejor para sacarnos de esa depresión en la que intentan fervientemente empujarnos como sociedad, que ir hacia la humanidad y hacia la conexión entre seres humanos que valgan la pena. Ahora, bueno, vos afortunadamente estás haciendo Prima Facie y justamente en un momento muy difícil para el campo audiovisual terminaste esta serie sobre Gilla Murano. Terminé la serie, ¿no? Sí. E hiciste otras películas también. Sí, la verdad que sí. La ópera prima de Martina Juncadera, corregime si me olvido de algo. Se llama Dentro del Ruido, que está hermosísima. Ahora la están editando. 27 noches de Daniel Hendler. Una película infantil con Darío Barassi. Sí. No, sí. Bien. Bien. Sí, un milagro. Realmente. Bueno, bienvenido este milagro, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que te entusiasme, Julieta? Bueno, son diferentes cosas. Por supuesto que siempre la historia que se cuenta me resulta muy importante. Casi más importante que el personaje, ¿no? Como, digo, por supuesto, sí, el personaje, pero a veces si no, es un personaje que pasa por todos lados, hace de todo, le pasan mil cosas y no te gusta la historia que se cuenta, está más difícil. Me gusta sentirme interpelada por la historia y por supuesto por un director, y me encanta trabajar con compañeros bárbaros. Claro. Me importa un montón el elenco con el que voy a compartir. Ahora, en el caso de Gilla Murano, que bueno, es un personaje de la vida real, también muy complejo, ¿no? Muy complejo. Una asesina serial. Ahí, ¿por dónde decidiste entrarle? Más allá de lo que te proponía sí, eso el guión, tuve una el entrada bien así mandada porque lo iba a hacer otra actriz que tuvo un problema y no pudo hacerlo y me llamaron con muy poquito tiempo. Leí los libros y eran una genialidad, son 5 capítulos cortos, buenísimos, muy contundentes y entretenidísimos, oscurísimos, pero también divertidos. El elenco es divino. Y me puse a mirar, me acuerdo, dije, bueno, me junté con el director y le digo, pero pará, me tengo que estudiar a Gilla Murano. Me dijo, bueno, tranquila, porque en realidad, digo, lo que nosotros conocemos de Gilla son algunas entrevistas que hay y algunas y entrevistas de ¿cómo es? No audiovisuales, ¿no? Digamos, gráficas que le habían hecho.
pero en la serie, bueno, está en su vida, ¿no? Y hay poco testimonio de eso. Poco se sabe de ella. Me dice, y bueno, me dice, vos mirátelo, pero hacé tu versión. Ok, entonces yo la miro, me empiezo a mirar las notas y era difícil como de imitar en un punto porque casi que no tenía muchas particularidades. Era como una, ¿no? Hablando, una persona, sabiendo que era asesina, psicópata, amiga de militares, o sea, como un personaje siniestro. No tenía muchos rasgos al hablar y era bien estática y bien monocorde. Dije, bueno, eso, como me agarro de eso, de que decía realmente cualquier barbaridad sin que se le moviera un músculo de la cara. Cara rota, total, como cara de piedra, ¿viste? Sí. Para decir cualquier cosa. Y dijo, claro, bueno, un psicópata es como que no tiene temor, no tiene escrúpulos. Sí, como si no tuviera conciencia tampoco, Nada, ¿no? Del horror. no tiene afectividad. Eso es muy fuerte. Como también había escuchado alguna entrevista del hijo. El hijo también aparece, ¿no? El personaje del hijo aparece en la serie. Nada, esa complejidad fue lo que me interesó como una persona que no quiere, no tiene afecto. Y que antes de asesinar a la primera de sus amigas, tenía sus amigos, su vida, su marido, su hijo, amantes. Ella se jacta de haber tenido muchísimos amantes. Y eso está en la serie bastante. Así que bueno, eso. Y entonces te encaminaste por ahí. Y me agarré de eso. ¿Y cómo Pues dice mi versión, no sé, como que digo, Sí. no es que volvía, no es que tenía un muñeco de ella hecho y entonces se respira así, camina así. No sé, después se me armó a mí con lo que yo agarré, lo que yo me imaginé, le pedí que me pongan más tetas y me hicieron un peinado genial y los lentes característicos de ella y bueno, y en toda esa sopa se me armó algo a mí. Ahora, ¿cómo entrar en un personaje de esas características? O sea, el de Gilla Murano y el de Prima Facie en un sentido también es muy difícil, ¿no? El de Prima Facie es bien interesante eso porque... Digo, no ¿desde decían, dónde como que me dicen, ay, pero qué hija de puta ella al principio que defiende... Y yo, sí, por supuesto, ¿no? Digo, si yo, Julieta, veo a una mina hablando y diciendo las cosas que dice mi personaje, digo, qué hija de puta. Pero para hacerlo, digo, prefiero no juzgar, ¿no? Esto que siempre decimos los actores, pero que es muy cierto. O sea, en el momento en el que vos juzgás, le quitas la afectividad a un personaje. O sea, si lo mirás de afuera, decís, bueno, no, esta persona cree en eso, o sea, no digo para hacerlo, cree en eso, tiene un origen, su familia trabajador, se ha movido en un ámbito absolutamente machista y dominado por los hombres y logró un lugar y es exitosa y le va bien y estudió y forma parte de un bufete de abogados bárbaro para lo que ella considera. Por supuesto que es un personaje que al comienzo de la obra dice un montón de cosas que nosotros consideramos, que soy actriz y que yo considero polémicas y durísimas y decís, ¡qué horror! También me parece, después al personaje la violan, ¿no? Y me pareció bueno eso de la obra, como que una persona no tiene que ser divina para ser violada. No tiene que ser una buena tipa. Sí. Porque hay un error conceptual con eso, ¿viste? Que siempre es como, no, pero la mina era muy hija de... ¿Y qué tiene que ver, no? Como no importa la bondad o la maldad de alguien para ser víctima. Es víctima lo mismo. Sí, o la belleza, que es también otro aspecto, ¿no? Que suele ponerse en juego, decir, bueno, pero era muy linda, muy provocadora, qué sé yo. ¿Y qué onda?
No, pero eso, viste, como que cuando alguien, cuando hay un cosa decís, bueno, pero sí, ojo que ella igual es bravísima también, como si eso la hiciera menos Claro, víctima, claro, ¿no? Y es terrible porque para ser una víctima no hay que ser una buena tipa, claro. como que Sí, no, no no, es no, una condición. exactamente, Em, sí. Pero y en el caso, por eso, el contraste con Gilla Murano, que no es precisamente una víctima, no, pero además, como vos bien la describías hace un momento, ¿no? Carente de todo afectividad. afecto, Sí, afectividad. y Y bueno, ahí, ¿qué la hace? hice más como... Está bien, sin juzgarla, es el personaje que no, interpretás. jugándola más, más con la diversión de hacer una cínica, ¿no? Mm, Como el encanto del mafioso. mm, Viste, cuando te habla un mafioso, un psicópata, que dices, qué simpático que es. Como, sí. es obvio que me está cagando, pero qué gracia tiene. Entonces, me parece que ese personaje más lo pensé de eso. Creo que todo psicópata y todo mafioso, todo engañador, porque, viste, Mm, ella hacía, bueno, era estafadora, básicamente. sí. Hacía como todas unas tretas con plata y iba cagando gente, falsifica. O sea, después cuando se le fue de las manos empezó a matar. Em, pero con ese personaje más se me venía desde ese lado, como el encanto del... Ujú. ¿Y te viste, viste algo ya del No, material? nada, Nada. no, Ajá, no, pero me lo están editando y están contentos. ajá. Bueno, en este momento, ¿qué necesita una actriz? ¿Qué tiene que pensar o en qué creer una actriz para no olvidarse de la importancia de su profesión en este Ujú. contexto, ¿no? Sí, es difícil porque por supuesto todos tenemos que vivir, ¿no? De nuestro Mm, trabajo y a los actores se nos está complicando muchísimo entre tantas otras profesiones y tantos otros trabajadores que, eh, que está muy difícil, más cuando uno tiene familia, hijos que mantener, está muy complicado y, y son profesiones, la actuación, algo que uno tiene que siempre romantizarlo de alguna manera, ¿no? mm, Uno tiene que estar, no sé, como, bueno, digo uno, no sé, yo, a mí me pasa como que no, me cuesta separar mi trabajo de no sabes lo bueno que está y no sabes quién está y como que algo que te dé alegría e ilusión para hacerlo, que quizás no pasa en todos los trabajos, ¿no? Uno va, mm. labura, vive bárbaro y ta. Pero cuando uno trabaja con lo que uno es y Con la con sensibilidad, sí, ¿no? con el alma de uno, o Mm, sea, es como que es muy difícil estar desvalida de la ilusión, eh, para hacerlo bien. Y bueno, y hay tan poco trabajo, ¿no? Tan pocas, qué sé yo, que entiendo que mantener esa ilusión y esa alegría está difícil. Pero bueno, ujú. buscarla por donde sea. Si hay que trabajar de otra cosa, hay que igual, para mí, intentar sostener, juntarse con amigos, hacer un taller, hacer una obra en donde sea, contar una historia, tratar de mantener este eso. Sí, bueno, recién Raúl Perrone, que estuvo un rato antes conversando conmigo, decía, hay que mostrar las películas donde sea, Total, y sí, en una plaza, en el cine, en donde sea, ¿no? Entonces esto lo relaciono con esto que estás diciendo así vos, es. sí, hacer, Cada vez que mostrar. se produce ese lazo, no sé, yo me doy cuenta un montón que llego a mi casa y le digo a Agus, mi novio, mira el mensaje que me mandaron. Así como que decís, bueno, Mm, y no es que, ay, bueno, hice la función, listo, sí, mañana qué sí, hacemos. Como que sí. hay algo que te queda dando vueltas, estás conectada con eso, no es meramente el instante y ya. Hay algo que se siembra, que se cosecha
día a día. Bueno, y la importancia de saber que hay alguien del otro lado, ¿no? Total. Que hay un público, que hay una audiencia, pongámosle el nombre que quiera, pero hay personas. Hay personas. Pongámosle más que nada el nombre de personas. Exactamente, Sí. almas y sentimientos. Bueno, Julieta Silverberg, muchas gracias por estar Bueno, con gracias nosotros. Vamos a vos. recordar entonces que el sábado 16 vas a estar con Prima Facie en Rosario. En Rosario. El domingo 17 en San Isidro. No, esa creo que al final Ajá. no. Bien, entonces decime, Va a haber, mira, tú dirás. mira, te voy a agarrar las fechas porque no las sé. Bien. Sí, el sábado estamos en Rosario, en la Sala Labardén. El 6 de septiembre, en Mendoza. El 12 Ajá. de septiembre en Montevideo. 20 de septiembre en Morón. 21 de septiembre La Plata. Y después hacemos Pilar San Fernando, 27 y 28 de septiembre. Y la idea es en octubre volver al Picadero. Así que ahí te invito Ajá. a vos y a todos Bueno, que volveremos acá. allí a Capital. estaremos y estén muy atentos entonces para ver Prima Facie y casi sobre el final del año esta Gilla Murano que promete, ¿eh? En noviembre se estrena. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Julieta Gracias a Silverberg. vos. Un placer enorme haber conversado Igualmente. con vos.